Voy a, si me permite, leer la introducción en esta mañana. Dice así: nuevamente Santiago, en su refrescante estilo práctico de presentar las verdades cristianas, nos presenta otra bienaventuranza que se encuentra íntimamente relacionada con las escrituras y la mentalidad del cristiano hacia la Biblia o hacia ellas. Veamos qué desea enseñarnos el Espíritu de Dios este domingo en el pasaje de Santiago capítulo 1, versículo 25. Así que abran sus Biblias, hermanos, los que no la han buscado, tienen abierto en este pasaje. Santiago capítulo 1, versículo 25. Lean junto conmigo si ya tiene su pasaje. Es el de Santiago 1, 25. Todos juntos, hermanos, de ahí desde su casa, en voz alta, dice así, Santiago 1:25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Muy bien, hermanos, pues vamos a continuar con nuestra lección. Inciso número 1, el entorno de la bienaventuranza. Letra A. Nuevamente nos encontramos con el escritor Santiago expresando sabiamente sobre el creyente, sobre el cristiano, que es pronto para oír. Ahora, la bienaventuranza, hermanos, explicábamos la semana pasada, ahí en el versículo 25, que es donde está básicamente dicha bienaventuranza, declaración de bendición, es una bienaventuranza que va explícita, voy a decirlo así, no a todas las personas, no a todos los cristianos. Ya leímos y ya se mencionaba la ocasión anterior, el día del Señor pasado, que Santiago le escribió enfáticamente y primordialmente a judíos convertidos al Evangelio, pero que estaban viviendo fuera de su patria, es decir, no despatriados, pero sí dispersos en muchas regiones, en toda la tierra conocida prácticamente, a causa de la persecución que hubo por causa de Esteban, auspiciada, avalada y ayudada también por Saulo de Tarso. Muchos cristianos salieron no despavoridos, pero sí buscando prolongar un poquito más su propia vida, su propia integridad física, para vivir más para Dios. Así que mientras iban dispersándose, fueron a diferentes lugares, fueron predicando el Evangelio de Cristo y fueron ganando para Cristo a muchas personas. Básicamente a ellos que ya no regresaron a Jerusalén o que ya no regresaron a Israel, pues son los judíos que se convirtieron a Cristo, y aquellos que ya viviendo en la dispersión, entonces se convirtieron al Señor, al Evangelio. A ellos va dirigida, principalmente la interpretación de este versículo, pues va dirigida a ellos. Pero la aplicación, hermanos, es para todos los que estamos en Cristo. Para todos los que estamos no solamente dispersos o que no necesariamente somos parte del pueblo de Dios en el sentido físico, es decir, que no somos descendientes de Abraham, del linaje de Abraham, físicamente hablando. Sin embargo, esta bienaventuranza va declarada básicamente a aquellos convertidos a Cristo, sean judíos o sean gentiles, convertidos a Cristo, pero no para todos ellos. Habla la Biblia, la palabra de Dios, nos enseña que es para los convertidos que son oidores y hacedores de la palabra. Vamos a leer la letra B. Vamos a leer la letra B, hermanos. Dice, declara lo trascendente, dice la lección, letra B, lo trascendente de la prioridad en escuchar antes de hablar, es decir, de poner atención antes de hablar y antes de reaccionar airadamente. En el versículo 19 nos dice la palabra de Dios: por esto, mis amados hermanos, todo hombre debe ser pronto para oír, pero tardo para hablar y tardo para airar. Quiero decirles, hermanos, ahí un paréntesis, ahí ya los que están en YouTube, en el canal, en la imagen de la pantalla que están viendo, ahí está la lección. Van a ir viendo los puntos de la lección.
Es una pantalla muy pequeña, yo espero que pueda alcanzar a ver y que alcance a distinguir la imagen para que la tenga usted también y vaya siguiendo. Si lo quiere hacer en su hojita o si no la tiene, pues lo puede hacer también allí mismo, va a ir apareciendo, tratando de hacer esto para que pueda en ocasiones se va a congelar la imagen, pero bueno, hay que esperar, no hay que desesperarse para poder estar participando de ello, ¿ok? Muy bien, hermanos, pues vamos a seguir, solamente un paréntesis en ello. Letra, declara lo trascendente de la prioridad. Va dirigido principalmente a los hacedores, dice el versículo 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, pero tardo para airarse. La bienaventuranza, hermanos, que encontramos en el versículo 25, se va identificando con aquellos cristianos que son prontos para oír y que tardan para hablar, tardan para contestar. ¿Okay? Pero Salomón decía en Proverbios, hay un proverbio donde dice, el hombre que responde palabra antes de oír, se le tendrá como fatuidad y oprobio, dijo Salomón. Entonces, dice Santiago, ahora pues es mejor oír, ser prontos para oír, antes de hablar, antes de reaccionar, impetuosamente, mejor escucha primero, antes de que reacciones. Bueno, letra C, vamos a leer, letra C. La manera de reaccionar de forma correcta es impulsada por un elemento básico en la vida del cristiano o la vida cristiana, y es la palabra de Dios. Esa es la clave, hermanos, para que una persona, usted y yo como cristianos, podamos reaccionar, es decir, poder tomar una acción a raíz de una situación que nos encontramos. La manera de reaccionar, yo siempre he dicho, hermanos, y ya lo he recordado aquí, lo he enseñado, que la manera de reaccionar delata o manifiesta realmente lo que somos y de lo que tenemos dentro. No la manera de hacer las cosas, sino de reaccionar. ¿Sabe lo que es reaccionar? No, es la manera en que, movidos por una acción, somos impulsados a actuar de una manera. No sobreactuar, sino a reactuar o reaccionar, es decir, es la respuesta, pues, a eso me refiero. Es la respuesta a una acción. Si, por ejemplo, uno va caminando por ahí en algún lado y alguien se acerca con uno y le pide unas monedas, uno puede pensar, ¿verdad? ¿Le doy o no le doy? Dependiendo cómo mire esa persona, ¿verdad? Si, o quien sea, o si uno tiene o no tiene, uno se queda pensando, bueno, aquí traigo, no traigo, bueno, aquí traigo $1, $5, se lo voy a dar para que coma. No, esta es nuestra acción normal, ¿verdad? Lo pensamos, lo meditamos, tenemos la libertad y el derecho de pensarlo, de analizarlo, le damos, no le damos, y le decimos que sí, ¿para qué va a ser? Le preguntamos, y, ¿verdad? Pues algo planeado. Sin embargo, una reacción es cuando ya le damos algo a esa persona, o si esa persona le decimos, ¿sabes qué? Discúlpame, quisiera ayudarte, pero no tengo. Sin embargo, la persona nos contesta y repele y dice, así son ustedes los hispanos, a nadie quieren ayudar, o así son ustedes los hijos de Dios, dicen una cosa y después no quieren ayudar a la gente y comienzan. La manera de actuar en base a la respuesta a la que me está dando esa persona, es realmente lo que uno tiene dentro, porque eso no lo planeamos. Es ahí donde nuestro carácter aflora, lo que nuestra mentalidad aflora, es en ese momento donde realmente de lo que estamos hechos, de la calidad que estamos hechos, vamos a actuar en consecuencia como a una segunda respuesta a una actitud primaria, la reacción. De manera que dice la Biblia, la lección, la manera de reaccionar, es decir, de responder a acciones primarias de forma correcta, debe ser impulsada por un elemento básico, hermanos, y muy importante en el cristiano, que es la palabra de Dios. A eso se refiere Santiago cuando dice en el versículo 21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Dijo el hermano Santiago, la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. No solamente habla de salvación de la condenación del infierno, sino la salvación de situaciones en las cuales nos podemos encontrar como resultado de nuestra acción o de nuestra reacción.
Así que la palabra de Dios ya fue implantada, hermanos. Cuando nosotros creímos en el Señor Jesucristo, fue una reacción al elemento del Espíritu Santo que utilizó para crear fe en nosotros, en nuestro corazón, y utilizó la palabra de Dios. Pablo lo dijo en Romanos y estableció y dijo, porque la fe salvadora viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Muy bien, dice la acotación o el punto debajo de la C. La palabra implantada, a la cual habla Santiago en la Escritura Santa, la palabra implantada a la cual se refiere Santiago es la Escritura Santa o la palabra de Dios, empleada por el Espíritu de Dios para producir fe salvadora en el creyente. Letra D, hermanos, vamos a la letra D. Dice, la idea del versículo es que la palabra viene a ser un sagrado depósito en la vida del cristiano cuando éste nace de nuevo. La palabra de Dios que ha sido implantada, la cual puede salvar, dijo Santiago, nuestras almas. Implantada, distribuida, colocada, puesta con deliberalidad y con un determinado propósito. Dios ha establecido, hermanos, palabra de Dios. Nosotros somos los depositarios de la palabra de Dios desde que nos convertimos a Cristo. Es decir, que el cristiano sincero, genuino y real siempre tendrá un lugar muy especial y muy preponderante para la palabra de Dios en su vida, porque fue la palabra de Dios, la Escritura, la que produjo fe que lo llevó al encuentro personal con el Señor Jesucristo. Bueno, letra E, vamos a la letra E. Dice, letra E, la palabra de Dios puede salvar nuestras almas en dos sentidos, como lo expresó Santiago. Letra E, inciso 1. La Biblia es el instrumento que utiliza Dios para el nuevo nacimiento. 1 Pedro 1:23, donde habla que hemos sido renacidos por la palabra de Dios. Y número 2, no solamente el Señor emplea su propia palabra para salvarnos de la condenación eterna, sino para salvarnos, o entre paréntesis, prevenirnos de los perjuicios que podemos causarnos nosotros mismos en esta vida. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 21, el apóstol Pablo dijo y expresó a los hermanos griegos de Corinto y les dijo, pues ya que en la sabiduría del mundo, el de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, le agradó a Dios salvar, advertir, prevenir a los creyentes por medio de la locura de la predicación. La palabra que se tradujo predicación ahí en ese versículo, como en el Nuevo Testamento, es la palabra kerugma, que significa dar un anuncio o proclamar un mensaje, y se ha traducido al castellano como predicación. Bien, letra F, hermanos, vamos a continuar con la letra F. Dice, se insta al Hijo de Dios o al cristiano a considerar seriamente la palabra del Señor para no incurrir en un autoengaño, lo que ya leíamos la semana pasada, versículo 22, pero hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Letra G, antes de declarar la bienaventuranza, en el versículo 25, Santiago presenta un contraste entre las Escrituras y ¿qué más, hermanos? ¿Y qué otra cosa? ¿Qué elemento? Un espejo. Mencionábamos, ya explicábamos un poquito acerca de la analogía que presenta Santiago de la palabra de Dios con un espejo. Un hombre, determinada persona, antes de salir de su casa, se pone frente al espejo y el espejo le dice cuál es su condición. ¿No es cierto, hermano? ¿Cómo se encuentra? Su apariencia física. Y cuando digo le dice, no me estoy refiriendo a que el espejo le habla, como el espejito mágico, ¿verdad? De espejito, espejito, ¿quién es el más feo de la colonia? No. Está refiriendo a que el espejo no va a hablar, pero le va a reflejar realmente la condición en la cual se encuentra. Si está peinado, si está despeinado, si está cambiado, si está sucio, si está manchado, si tiene alguna cicatriz. El espejo le va a decir, esta es tu apariencia, esta es la condición en que te encuentras.
Pero si una persona se mira al espejo y dice, ay, mira cómo estoy, ando sucio, ando desalineado, desarreglado, me falta peinarme, me falta rasurarme, me falta limpiar la cara, mis manos, el pantalón está roto, y dice, ahorita lo voy a hacer, pero se va, y luego se ocupa en sus actividades cotidianas de ese día, y se va y regresa, y ya no se acuerda cuál fue su apariencia física. ¿De qué le sirvió el espejo? Si el espejo le reflejó que le faltaba asearse o alistarse o planchar la ropa, ¿de qué le sirvió si no lo hizo? La pregunta sería, ¿falló el espejo? ¿Estaba muy sucio el espejo y el espejo? No, el espejo no falló. Quien falló fue el que se reflejó en el espejo no falla. Y Santiago dice que la palabra de Dios es como un espejo, nos presenta nuestra condición. Y cuando una persona, un cristiano, no está bien en su vida, quien está fallando, hermanos, no es la palabra de Dios. Somos nosotros, es usted y yo. Es usted y yo. Y usted y yo. No es la palabra de Dios. La palabra de Dios es infalible, hermanos. No puede fallar, es infalible y es inerrable. No tiene errores y no tiene tampoco la capacidad de que la encontremos, ni puede fallar. Es decir, la palabra de Dios es la inspirada palabra de Dios por el Espíritu Santo y cumple el propósito por el cual ha sido enviada. Hebreos 4:12 expresa y dice lo siguiente, pero la palabra de Dios, como dice, la palabra de Dios es viva y eficaz. Lo que no somos nosotros, hermano. Hay medios vivos, ¿verdad? Pero eficaces, no. Y a veces ya ni vivos. A mí me gusta leer mi acta de nacimiento, porque el acta de nacimiento dice, nació un niño vivo. Y bien vivillo, ¿no? Pero después se va uno atarantando un poquito, pero no habla de esa viveza. La Biblia dice, la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partirle el alma y las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón, dice la misma Biblia de sí misma. Así que la palabra de Dios, hermanos, como un espejo, refleja nuestra condición. Que el cristiano no quiera arreglar, no quiera afeitarse, asearse en el sentido espiritual, no es problema de Dios y no es problema de la Escritura, que no tiene eficacia, porque la misma Biblia dice es viva y es eficaz. Eso es un asunto nuestro. Es un asunto del corazón. La Escritura misma, hermanos amados, nos dice cómo estamos, nos presenta nuestra condición. Y no solamente nuestro físico, nos presenta la situación espiritual en la cual estamos con Dios. Porque dice, tiene eficacia para entrar y entrar por el alma y el espíritu. Dice, y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Así que quien fallamos, hermanos, somos nosotros. No Dios, no la Biblia. La Biblia no falla, hermanos. Palabra de Dios. Es la voluntad de Dios. Es un libro perfecto. No falla. Es como las plumas. ¿Se acuerdan de ese eslogan de las plumas Bic que no saben fallar? La palabra de Dios no sabe fallar. No conoce la palabra fallo. Bueno, estamos en la letra G, ¿verdad? Antes de declarar la bienaventuranza, Santiago presenta un contraste entre las Escrituras, la Biblia, y un espejo. Letra H. Si alguno escucha la palabra, pero no cambia su conducta, es semejante a una persona que se echa un vistazo al espejo en la mañana y después se olvida por completo cómo estaba su apariencia física. En este caso, esa persona no recibe ningún beneficio ni del espejo ni de haberse mirado en él. ¿No? Hay personas que tienen la Biblia, hermanos, la leen, pero como no hay cambios, no tienen ningún beneficio. Vienen a la iglesia, leen la Biblia, aprenden versículos, pero no permiten que el Espíritu de Dios tenga un efecto transformador en su propia vida. Entonces no tiene ningún beneficio la Biblia, aunque la lean todos los días, aunque la memoricen, aunque escuchen predicación. Letra I. Cuando el espejo nos dice peínate, o rasúrate, o lávate, o báñate, deberíamos hacer, hermanos, lo que nos dice. De otra manera, el espejo no sirve para ningún beneficio práctico. Así la Biblia debería tener un efecto semejante en el creyente para que pueda cumplir la palabra de Dios su función
en absoluto. Es decir, la palabra de Dios es viva y eficaz. Y el hecho de que sea viva y eficaz y tenga un beneficio en favor de la persona que se entrega y que la aprende, recurre a ella para su enseñanza e instrucción. Pero si la persona, el cristiano, no tiene el deseo de hacer cambios en su propia vida, de crear convicción, la palabra de Dios, por más que sea eficaz y tenga vida, no va a tener un efecto en la persona. No puede. Es como el Señor Jesucristo, hermanos. Él vino a salvar, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, dice Juan 3:17, sino para que el mundo sea salvo por Él. Pero si una persona no cree, Jesucristo no le va a obligar ni a forzar para que crea en Él. La misma palabra de Dios, el mismo apóstol Pablo declaró, es que no es de todos la fe, porque no todos van a creer. No todos quieren creer, no todos pueden creer. Cualquier persona, hermano, cualquier pecador como usted y como yo y cualquier otra persona, usted y yo ya somos regenerados. Somos pecadores regenerados, redimidos, comprados por la sangre de Cristo, pero antes de convertirnos, y las personas que todavía no entregan su vida al Señor Jesucristo, tienen lo necesario para que puedan ser salvos, pero de ellos depende si son salvos. La salvación no depende de Dios, hermanos, en ese sentido, depende del hombre. Porque Dios ya proveyó el salvavidas, si me permite la expresión. Dios ya proveyó la puerta abierta, la puerta del arca de la salvación todavía está abierta, hermanos. Todavía no vienen, no llueven, no caen del cielo los juicios de Dios. Eso será en la gran tribulación. Ahora mismo Dios tiene el arca de la salvación abierta, con la puerta abierta para que toda la persona entre, y el que pase por la puerta, Cristo dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Así que la salvación, en este sentido, hermanos, Dios ya la proveyó. Ahora, la salvación de una persona depende de la persona y ya no de Dios. Porque Dios ya le dio la oportunidad para que pueda arrepentirse, creer en Jesucristo, recibirle en su corazón y pueda obtener el regalo gratuito y por gracia, que es la vida eterna en el cielo. Pero la persona decide si lo toma o lo acepta. Por eso digo, la salvación depende ya de una persona. Muy bien, vamos a continuar. Estamos en la letra J, ¿verdad? Justo a esto se refiere Santiago en la declaración de bendición o en la bienaventuranza en el versículo 25, que analizaremos en el siguiente punto. Muy bien, aquí nos quedamos, hermanos, la semana pasada. Tengo media hora para terminar la clase. Punto número 2, la enseñanza de la bienaventuranza. Vamos a darle lectura, hermanos, a este versículo, o a este pasaje más bien, ¿no? ¿Se está transmitiendo bien, verdad? Sí, pero quedó grabado. Que finaliza la transmisión y vuelve a ver, inténtale, porque no debe de pasar eso. Bien, parece que hay un problema técnico, hermanos, en YouTube, en Querugma sí se está transmitiendo bien, pero estamos usando otra plataforma para poder transmitir en YouTube, es decir, un software. Entonces estamos teniendo problemas técnicos. Yo espero que estén escuchando y no se vayan a desesperar. Van a cortar la transmisión, y volver a conectarla para que a ver si se restablece ya la imagen, que haya movimiento. En un dado caso que no, hermanos, vamos a tratar de corregirla para comenzar el culto. Termino la escuela dominical, nos escuchan nada más, y para el culto entonces vamos a tratar de arreglar ese asunto. Si falla, entonces nos vamos a permitir tomar un receso de 5 minutos al terminar la escuela dominical para corregir eso y ustedes puedan tener bien la imagen. Bien, disculpas por eso, hermanos, por favor. Si quieren conectarse a Querugma, lo pueden hacer. Vayan a Querugma en Facebook, buscan grupos. El único grupo que está ahí es transmisiones en vivo. Dele unirse y entonces podrá verla, porque es otra cámara y es independiente. Bien, dice la enseñanza de la bienaventuranza, letra A, hermanos, letra A, dice nuestra lección. Letra A, en contraste tenemos a la persona que mira con atención a la palabra de Dios y que habitualmente la pone en práctica. Ahora, ¿en contraste de qué? En contraste de aquella persona
que es semejante a un hombre que se miró en el espejo y se va y ya no le hizo caso al espejo, ¿verdad? Es ese tipo de cristiano que aún teniendo la palabra de Dios, que aún escuchando predicación, que aún memorizando la Biblia, que aún teniendo su propia Biblia, y no solamente una sola Biblia en casa, sino puede tener 2 o 3 Biblias, y la escucha, pero si no la vive, no la practica, no la obedece, no la memoriza con el más alto sentido de deseo de cumplirla y de albergarla en su corazón, entonces lo que va a suceder, lo pone en contraste a ese cristiano con aquel que sí lo hace, más el que mira. Ese más, hermanos, está está poniendo en la balanza y tiene más peso aquel que sí lo hace, más el que mira, es decir, del cual voy a hablar ahora, dice Santiago, es diferente al cual hablé en los versículos anteriores, que es solamente oidor, pero no hacedor de la palabra. Este sí la hace, más el que mira atentamente en la perfecta ley, dice en la Biblia, la de la libertad, dice, y persevera en ella. De hecho, este es el título de la lección. Bienaventurado el que persevera en la palabra de Dios. Y persevera en ella, dice, no siendo oidor olvidadizo, sino realmente un practicante. Es decir, este que va a recibir la bienaventuranza en todo lo que haga, dice Santiago, es un cristiano profesante, no solamente de nombre. Es un cristiano que practica la palabra de Dios y no solamente es un cristiano nominal, es decir, que se dice ser cristiano y lleva el nombre de cristiano, pero realmente no actúa como cristiano, sino sencillamente ha tomado y adoptado el nombre cristiano. Nada más. Dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo un oidor olvidadizo, sino que se acerca a la palabra de Dios y la ve como realmente un espejo donde le refleja su condición espiritual, moral, emocional y familiar, dice entonces, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, entonces Dios va a bendecir todo lo que emprenda en esta vida. Será bienaventurado, dice Santiago, en todo lo que haga. En contraste, letra A, tenemos a la persona que mira con atención a la palabra de Dios y que habitualmente la pone en práctica. Su atenta contemplación y meditación trae resultados prácticos en su vida. Es lo que nos está haciendo el versículo. Repito, su atenta contemplación y meditación le trae resultados prácticos a su vida. Es decir, aquel tipo de cristiano que escucha atentamente, hermanos, el mensaje de la palabra de Dios. Cuando digo mensaje de la palabra de Dios, me refiero a su lectura, quizás y también incluyendo la predicación en la iglesia, el estudio bíblico, la meditación, la clase de escuela dominical, el estudio bíblico de varones, de mujeres, de jóvenes, para pastores, lo que sea. La palabra de Dios expuesta de diferentes maneras por diferentes siervos del Señor y la sencilla lectura devocional que uno pueda tener de la palabra del Señor y está atentos, contempla la meditación de la Escritura, entonces Dios les va a traer beneficios prácticos a su vida. El Salmo número 1, versículo 2 y 3 dice, si mal no recuerdo, Salmos 1, 2 y 3 dice, sino que en la ley de Jehová, la palabra de Dios para usted y para mí, está su delicia, y en su ley, en la Biblia, la palabra de Dios medita de día y de noche. Entonces aquel cristiano que se deleita, que contempla, que persevera en la ley de Jehová, en la palabra del Señor, será como árbol plantado, dijo el salmista en el versículo 3 del Salmo 1, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto en su tiempo, y su hoja no cae.
Es decir, estará reverdecido, tendrá un follaje muy alto, muy verdoso, estará dando fruto de tiempo en tiempo, es decir, cada temporada estará dando su fruto bonito, jugoso. Quiere decir que siempre estará en una buena condición y Dios le va a bendecir. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, dijo el salmista, prosperará. Todo lo que haga ese cristiano que medita en la palabra de Dios y la toma y la deposita en su ser entero, y la practica, y la hace y persevera en ella, dice, todo lo que hace, que haga en su vida, Dios le va a prosperar. Eso coincide, el Salmo número 1, coincide, hermanos, coincide con la idea de Santiago del versículo 25 del mismo capítulo 1. Así que Dios tiene especial contemplación, hermanos, y especial atención, sí, a todos los cristianos, pero más claramente Dios inclina su corazón y tiene su deleite y tiene su contentamiento, como lo dijo y lo expresó cuando su Hijo Jesucristo fue bautizado. ¿Se acuerdan? Este es mi Hijo amado, en el cual tengo mi contentamiento. El corazón de Dios se inclina hacia aquellos creyentes, todos sus hijos, pero principalmente a aquellos, hermanos, que están dispuestos a vivir la palabra de Dios, a practicarla y a perseverar. No siendo oidores olvidadizos, sino que persevera en ella y la hace. La perseverancia, hermanos, es muy importante en nuestras vidas para cualquier situación y para cualquier actividad. No solamente estoy hablando en el sentido espiritual. El perseverar, es decir, el ser constantes, el no dejar de llevar a cabo cierta actividad que estamos llevando a cabo. La constancia nos dice mucho del carácter de una persona, no solamente el carácter moral, sino el carácter espiritual. Es decir, la calidad de persona que es y la calidad de cristiano que es también. Una persona perseverante, constante. Si usted deja de trabajar en condiciones normales, antes de la pandemia, vamos a decirlo así para poderlo entender bien, en condiciones normales fuera de esta pandemia, si usted está yendo a trabajar bien, yo recuerdo que cuando íbamos a trabajar, yo trabajaba en Tijuana en una compañía de seguros y nos daban teníamos que llegar y checar antes, acá le llaman ponchar, ¿verdad? Yo no sé le llaman ponchar, pero allá le checábamos en el reloj cuando llegábamos, barridos, ¡pum! Pero si era un minuto antes de la hora, incluso 30 segundos, todavía llegábamos a tiempo. Si en el mes llegábamos a tiempo, al siguiente mes nos daban un bono de puntualidad. Y si todos los 12 meses del año llegábamos a tiempo, sin ningún retardo, entonces al final, en enero del siguiente año, nos regalaban un bono de puntualidad. Creo que era 1 o 2 meses de sueldo. No era mucho, pero era algo, dinero que no teníamos. Sin embargo, nos daban un bono de puntualidad. No, porque era algo que se estaba promoviendo, ¿no? Sin embargo, hermanos, en la vida cristiana Dios nos da más allá de lo que nosotros necesitamos y pensamos tener. Aquel cristiano que asimila la palabra de Dios, Dios le ayuda en todos sus aspectos. Dios le da más de lo que nosotros pensamos o imaginamos que Dios nos va a dar. Letra B. Santiago le llama a la Escritura la perfecta ley, dice el versículo 25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, le llama perfecta ley a la Escritura, a la palabra de Dios, letra B, así como le llamó también el salmista en el capítulo 19, o en el Salmo 19, versículo 7, la perfecta ley. Y debemos entender, hermanos, que la ley perfecta de Dios para nosotros no solamente es el Pentateuco o el Decálogo, es decir, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, el Pentateuco, 5 libros o los 5 rollos, o el Decálogo, los 10 mandamientos, porque la ley de Jehová, que era la Torá para los judíos, a ellos se referían con Torá al Pentateuco o al Decálogo, pero la ley de Jehová para usted y para mí, ahora en la actualidad, que ya tenemos los 66 libros de la Biblia que componen la palabra del Señor, que ya tanto el canon del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento se cerró,
Es decir, la revelación total de Dios al ser humano escrita la encontramos en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, con los 66 libros que la componen. Ya no hay más revelación de Dios en ese sentido. Aquí está todo lo que Dios ha querido dejar en claro al ser humano, revelarle acerca de su voluntad, de sus atributos, de su persona, de su gloria. Todo lo que Dios quiere enseñarnos lo dejó a través de su palabra, y ya no hay otra manera en que Dios se revele al ser humano fuera de la palabra de Dios. Todo lo demás es extrabíblico, y lo extrabíblico, hermanos, no es bíblico. Extrabíblico, que quiere decir fuera de la Biblia. No hay revelación de Dios. Todo lo que está ahí es algo. La Biblia dice: el que le añada, maldito sea, y el que le quite también. Así que Santiago le llama a la escritura la perfecta ley, así como le llamó también el salmista en el 19:7. Y debemos entender que la ley perfecta de Dios para nosotros es la palabra revelada, inerrante, suficiente y completa de Dios. Es decir, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Esto lo dijo el pastor John MacArthur, refiriéndose a la Biblia, a la palabra de Dios. Dice: para nosotros es la palabra revelada, inerrante, suficiente, completa de Dios. Suficiente es que no hay nada, hermanos, que no pueda satisfacer en el ser humano. Suficiente. Alguien que estudia la Biblia y se profundiza no puede decir: necesito más otra cosa. No, porque la palabra de Dios es suficiente. Es suficiente. Ya les platicaba en alguna ocasión, para ilustrar esto, una hermana, supuesta hermana, entre comillas, porque nos dimos cuenta que después no era salva, no podemos catalogarla como cristiana por sus obras, según Santiago. Había andado brincando como un chapulín de iglesia en iglesia, de iglesia en iglesia, de iglesia en iglesia, no se estaba estable, y cuando llegó un día ahí con nosotros a la iglesia bautista, ¿verdad? Ahí estuvo, no sé, como un año y medio, casi dos, no recuerdo bien, pero entre 1 año y 2 años. Se bautizó, aceptó a Cristo, se bautizó, la discipulamos, ¿verdad? La apoyaba en actividades, en viajes, en confraternidades que hacíamos con otras iglesias, pero de repente llegó, no sé qué le picó, ¿verdad? Y llegó y nos dejó todas las cosas de la iglesia, lecciones de los estudios bíblicos, su Biblia, su himnario, todo lo dejó ahí. Se fue enojada que porque ya no me satisface, ¿verdad? Voy a ir a buscar algo más en otro lugar. Un verdadero cristiano, hermanos, no anda buscando fuera de Dios, fuera de la verdad, ya no tiene necesidad de buscar algo más. En Cristo estamos satisfechos porque Cristo lo llena todo, dice la Escritura. Es cierto que una iglesia no es perfecta, y una iglesia no, y puede ser que una iglesia no llene las expectativas de un cristiano. Pero cuando eso sucede es porque el cristiano tiene quizás unas expectativas muy altas que ni él mismo puede alcanzar. Y ve los demás, los defectos que tiene él, pero nunca los propios. Dice: esa iglesia no me satisface. Pero no puede decir eso de Dios ni de la Biblia. Ni debería de pensarlo, ni de serlo de una iglesia en particular. Así que la palabra de Dios, hermanos, es la palabra de Dios revelada, inerrante, que no tiene error, suficiente, que satisface a cabalidad, y es la completa revelación de Dios. El Antiguo y Nuevo Testamento. No libros apócrifos, no libros deuterocanónicos, no, nada de eso. Letra C. Para el oidor, hacedor de los preceptos divinos, letra C. Para el oidor, hacedor de los preceptos divinos, la Biblia es, además de la perfecta ley, es la de la libertad. Es lo que dice Santiago en el versículo 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley. ¿Cuál ley? La de la libertad. Así que también Santiago le llama la perfecta ley a la palabra de Dios, y le llama también, le adjetiva con esta frase, la libertad. Es decir, la que lo libera de las tradiciones humanas y de los razonamientos carnales. No la mira ese cristiano la palabra de Dios como un libro que lo ata o lo esclaviza, sino que le otorga libertad, la de la libertad. Entre más estudiemos, hermanos, la palabra de Dios, entre más usted lea la Biblia, se profundice en su meditación, la medite, la busque, la escudriñe y la aplique y la obedezca, aunque no entienda sus preceptos, aunque no entienda
sus mandamientos, aunque no entienda las admoniciones de Dios, pero usted dice, es palabra de Dios y tengo que hacerla, tengo que asimilarla, tengo que guardarla en mi corazón, tengo que vivirla, tengo que practicarla, tengo que obedecerla a como dé lugar, aunque me sea imposible, aunque me inquiete, pero yo lo voy a obedecer. Una hermana un día se fue de la iglesia y me dice, pastor, es que lo que usted enseña a mí se me hace fuera de lo normal, se me hace muy irrazonable, muy exagerado, muy extremista, y yo no creo que la palabra de Dios sea de esa manera. Se fue, le digo, hermana, está bien, no hay problema, no lo voy a retener. Pero un día que quiera regresar, regrese cuando quiera. Unos 3 o 4 meses regresó y dijo, pastor, ¿sabe qué? Vengo arrepentida. Llegó como el hijo pródigo. Llegó arrepentida y dice, lo que le dije fue una reacción en mi carne. Dios me ha hablado y me he dado cuenta de que realmente lo que usted predica es la palabra de Dios. Aunque a mí me parezca exagerado o extremista o fuera de lo normal o razonable, es palabra de Dios. Y mi error es no querer vivirla o practicarla u obedecerla. Y dijo la hermana, yo le he prometido a Dios y le hago cordial promesa a usted también, dice, de que lo que yo escuche en la predicación, yo ya le prometí al Señor que voy a tratar de obedecerlo sin entender. Y ya en el paso del tiempo, yo quiero ser una cristiana obediente, aunque no lo entienda. Y yo sé, dijo la hermana, que si yo obedezco la palabra de Dios y la predicación, aunque no la entienda con el paso del tiempo, Dios me va a crear convicción y entonces voy a continuar obedeciéndola, pero yo ahora con convicción. Pero no quiero perderme la bendición de ser obediente, aunque no entienda los preceptos divinos. Ese debe ser el corazón, hermanos, de los cristianos. Pero en ocasiones es todo lo contrario. No le entiendo, no me gusta lo que nos están enseñando estos pastores y estos misioneros y estos predicadores. Así que este debe estar loco, este ya tiene contacto con los demonios. No. Palabra de Dios. Le guste o no le guste, me guste o no me guste. ¿Usted cree que los pastores en ocasiones nos gusta enseñar y predicar o exhortar o hacer lo que tenemos que hacer, enseñar lo que tenemos que hacer en base a nuestro propio gusto? En muchas ocasiones no, hermano. En muchas ocasiones no. Un hermano un día llegó y me dice, pastor, nos habló y llegamos a su casa, mi esposa y yo. Dice, pastor, era una maestra de escuela dominical. Y dice, pastor, quiero avisarles, dice, de que pues me voy a casar con fulano de tal, y de hecho ya estoy viviendo con él. Le digo, hermano, le digo, ¿y su marido primero? Le digo, ¿dónde está? No, pues usted sabe, dice, que yo ya estaba separada cuando llegué a la iglesia, ya estábamos separados, no divorciados, dice, pero separados, y ahorita ya andamos viendo lo del divorcio, dice, y quiero decirle nada más, dice, que pues ya estoy viviendo aquí, ya este hombre vino para acá a mi casa, estamos viviendo juntos, era un sábado, recuerdo. Y quería informarle, le digo, gracias que me dice, hermana, porque de esa manera usted no puede dar clase en la escuela dominical. No puede. No debe. Le abrí la Biblia, le enseñé pasajes bíblicos, le enseñé, le traté de... Le digo, hermana, me extraña era una hermana con su profesión, era maestra de primaria, la hermana. Y me extrañó mucho, le digo, hermana, no debe ser así, gracias por su confianza y su honestidad, pero yo quisiera decirle otra cosa. A mí me gustaría decirle, hermana, está bien, mañana que llegue, vaya y prepare su salón de clases y déle clase a los niños, pero en la condición en que está no puede dar las clases. Está en una relación ilícita ante los ojos de Dios. Eso pareciera ser exagerados, porque alguien pudiera decir, como me dijo un doctor un día, un hermano, es que tenemos derecho a rehacer nuestra vida. Y en ocasiones tenemos que enseñar, decir lo que dice en la palabra de Dios, y muchas veces, hermanos, no es algo que nosotros queramos decirle a la gente, pero tenemos que decirlo. Tenemos que enseñarlo, tenemos que hacerlo. Pablo dijo, si yo agradara a los hombres, pues entonces no sería siervo de Cristo. Yo no estoy predicando, yo no estoy enseñando, yo no estoy pastoreando. Decía Pablo, yo no soy un predicador para sobarles el lomo y darles por su lado a todo el mundo. No, me lo voy a poner de enemigos quizás a muchos hermanos de la iglesia, pero ni modo, yo estoy aquí para agradar a Dios, no para agradarles sus corazones y sus antojos. Dijo Pablo, si yo fuera siervo, si yo fuera siervo de... ¿Cómo dijo el versículo? Si yo no agradara a los hombres, si yo agradara a los hombres, perdón, no fuera siervo de Cristo. Quiere decir que un siervo del Señor, hermano, no está para darle por su lado a los hermanos. Aunque eso redunde en perjuicio del predicador.
en muchas ocasiones, porque nos dejamos llevar por la carne. Porque los hermanos, las ovejas se dejan llevar por la carne y reaccionan, es que no me quieren, es que aquí no hay amor, es que no, hermano, no es eso. No es eso, es que la palabra de Dios tiene que hacerse cumplir. Y la palabra de Dios tiene que enseñarse. Y la palabra de Dios tiene que predicarse. Le guste o no le guste, a quien sea. A quien sea, dice Pablo. Bueno, vamos a entrar a la parte final. Dice debajo de la C, en la medida en que el cristiano hacedor de la palabra permite que el Espíritu Santo aplique los principios escriturales a su propia vida, será liberado de la libertad, de la esclavitud, del pecado, y será capacitado para obedecer. Vamos a leer estos versículos ya para entrar a la parte final. Juan 8:34 dice lo siguiente, Juan capítulo 8, versículo 34. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, pero el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo viene y los libera, os libertare, seréis verdaderamente libres, dijo Cristo. Y letra D, y aquí terminamos. Dice, esta persona es de quien expresa Santiago que es dichosa y feliz. ¿Cuál? Aquella que se beneficia de la Biblia, que no olvida lo que ha leído. Al contrario, trata de vivirlo en la práctica diaria. La obediencia es una marca distintiva en cada paso de su carácter cristiano, de ese creyente que está dispuesto a obedecer al Señor. Primero de Samuel 15:22, ¿recuerdan qué dice, hermano? Algunos lo saben de memoria, ¿se acuerdan? A ver, ya se me olvidó. Dice, complace Jehová tanto en los sacrificios y en los holocaustos, como en que se obedezca su palabra. Y luego dice la segunda parte, ciertamente el obedecer a Dios y su palabra es mejor que los sacrificios y que la grosura. Dios se complace más, hermanos, en cualquier cosa que hagamos por Él, cualquier servicio que podamos otorgarle a Él, que hagamos por Él. Dice, a mí no me importa tu servicio que me estás ofreciendo o lo que tú deseas hacer, a mí me importa que tengas un corazón sumiso y obediente, subordinado a mi palabra, a la predicación y a quien te lo predica. A mí no me interesa lo que tú me puedas ofrecer. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y en sacrificios, dijo Samuel, como en que se obedezca a su palabra. Dios mira su corazón, hermano. Dios mira su corazón. Si usted es una persona rebelde a los preceptos divinos, usted quiere hacer algo por Dios, mejor ni lo haga. Porque Dios no lo va a recibir con agrado. Mejor primero cambie su corazón. Siga escuchando palabra de Dios. Arrepiéntase, cambie su corazón. Quite la carne que domina dentro de sí. Y dice, Señor, yo quiero que tu Espíritu Santo me abrace y me domine y me guíe. Pablo dijo, no satisfagas para los deseos de la carne. Y entonces nuestra vida será diferente. Conclusión. Es muy fácil leer la Biblia de forma casual o leerla por un sentido de obligación, sin quedar impactados por lo leído. Nunca debe de leer la Biblia, hermano o hermana y muchachos, por obligación. Nunca la lea, es que la tengo que leer porque me dijo el pastor que leyera y me va a preguntar el domingo si ya la leí. No la lea por obligación. Léanla por placer, léanla por gusto, por responsabilidad. Léanla porque tiene la conciencia de que es su alimento espiritual, y si no se alimenta, hermanos, se va a hacer anémico espiritualmente. Y cristianos anémicos hay muchos. Es muy fácil leer la Biblia de forma casual o por sentido de obligación, sin quedar impactados por lo leído. Nos enteramos de lo que debemos ser o hacer, y prontamente nos olvidamos de ello y vivimos como si fuéramos perfectos. Esto impide, hermanos, que crezcamos espiritualmente. Si deseamos la felicidad de Dios sobre nosotros o la bienaventuranza de Dios sobre nosotros y lo que llevamos a cabo, debemos ser hacedores de lo que Dios nos entera. Y bueno, aquí terminamos nuestra lección, hermanos, y hay un versículo para memorizar la siguiente semana. Memorícelo, tiene 6 días para hacerlo, de aquí al siguiente sábado, y el domingo pues ya le doy un repaso nada más. No me lo va a decir, pero le voy a preguntar, y con toda honestidad usted dirá delante del Señor como testigo, yo me lo aprendí, pastor, me escribe allí,
Eso será para la siguiente semana. ¿Ves? Santiago 1:25, más el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Santiago 1:25. Ah, qué chiste, pastor, sí, ya se lo sabe. Sí, yo me lo aprendí cuando tenía como 11, 12 años, allá en San Pedro, California, en la casa de mi nana, mi abuelita. Bien, pues vamos a terminar, hermanos, vamos a hacer una oración. Vamos a tomar 5 minutos porque vamos a restablecer la comunicación en el canal de YouTube, donde hay varios hermanos también conectados. Así que los de Querugma, hermanos, vamos a desconectarnos unos 5 minutos para no dejar la transmisión activa. 5 minutos para poder restablecer la señal de YouTube, y entonces comenzamos a transmitir nuevamente tanto por YouTube como por Querugma de este lado. Ok, vamos a orar, hermanos, para terminar. Gracias por estar con nosotros. Señor amado, gracias por tu palabra. Te ruego que la apliques a mi vida, primeramente a la vida de mi familia que están aquí, y a la vida de todos los hermanos que están conectados en esta mañana o están escuchando la grabación, la transmisión o la edición del estudio. Te ruego, Señor amado, para que tengas a bien continuar a hacer la labor y la obra que tu Espíritu hace en cada uno de nosotros de convencimiento, para podernos hacer entender tu palabra y que nosotros cambiemos nuestro corazón y entremos, Señor, nos pongamos en el modo obediencia para ser hacedores de tu palabra. Aplícala a nuestras vidas, te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén.